Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a El Tiempo Vivido. ¿Qué les parece si hoy, en vez de ningún rollo, les cuento algunas frases? Seguro que las recuerdan. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Juguete completo, juguete Comansi. Déjenme que juegue al Scalestric. Maripili, que me arruinas. No te apures, Federico. Son regalos Valispar. ¿Qué les parece? Este es tiempo de recordar. Este es su tiempo, el tiempo vivido. Bienvenidos. Esta noche, en El Tiempo Vivido, las dos grandes mentiras de Walt Disney. El gran genio de los dibujos animados era español y su cuerpo no fue congelado tras su muerte. Les contaremos toda la verdad. La historia del Sirio, el Titanic español, el naufragio del barco italiano que causó más de 200 muertos frente a las costas murcianas en los albores del siglo XX. Unas de las primeras imágenes cinematográficas de la región, la inauguración del mercado de abastos de Cieza en los años 20. Y en la música del recuerdo nos acompaña hoy Pablo Abraira. Hablaba al principio de aquellas frases que ustedes seguramente recuerdan porque me viene muy bien para hablar de estas. ¿Se acuerdan aquella de el mundo es cascada de colores, mágicos mundos de colores y un mundo de ilusión, como era el mundo de Walt Disney? Sin embargo, si yo les digo a ustedes que a lo mejor Walt Disney no nació en el sitio que se imaginan, que no es tan americano como parece y que a lo mejor la sombra larga del Indalo planea sobre su vida, a lo mejor llegamos a un acuerdo. Señoras y señores, esta es quizá la otra historia, quizá la leyenda urbana de Walt Disney. Un día, lo que fueron leyendas urbanas dejan de serlo para convertirse en una aprobada y documentada realidad. En torno a la figura de Walt Disney, el mago de los dibujos animados, en su día se levantaron dos grandes posibles inexactitudes. La más importante de ellas, su lugar de nacimiento. Sus biógrafos oficiales han afirmado que nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901. Pero hay razones para pensar que el genio vino al mundo en España, en la localidad almeriense de Mojácar. No se sorprendan y atiendan a esta historia. Su nombre pudo ser el de José Guirao Zamora. Como el gorro blanco de un niño moreno y moro, escribió un cronista de viajes, Mojácar, al sur del sur, blanquea cegadoramente bajo un sol increíble y cinematográfico que mereció en su día incluso un Oscar, el de Lawrence de Arabia. Y en el pueblo, el encuentro en el castillo sobre el paisaje abierto al Mediterráneo almeriense con el hombre que puso en pie hace muchos años, en su día, una historia fascinante, el alcalde Jacinto, que lo fuera de Mojácar durante 18 años. Pues estamos en la cúspide de Mojácar. Esto se llama El Castillo, y esta casa es donde vivía a Isabel Zamora, la madre de Walt Disney, de modo que es donde él nació y se crió por aquí, de modo que hasta que ya ella se fue de Mojácar y ya dejaron de venir por aquí. Pero esta es la casa donde él era de María Zamora. Esta es la casa de ellos. Sí, Walt Disney mojaquero, tan increíble como posible. Verán ustedes, un día de verano de 1940 llegaron al pequeño pueblo de Mojácar, que es ahora como la ONU del asombro, donde viven pintores, escultores, músicos, poetas, soñadores, secretarios de reinas, buscadores de fortuna, huidos, estrellas crepusculares del cine de Los Ángeles. Pues como decimos, llegaron tres hombres americanos perfectamente vestidos, enviados especiales de no se sabe bien qué autoridad americana, en busca de los orígenes documentales de quien fuese y se llamara José Guirao Zamora. Estos americanos, sobre el 46, 47, 45 más o menos, no recuerdo fijo, porque entonces era alcalde en aquel tiempo don Ginés Carrillo, el médico, era, y estaba de sacerdote aquí don Antonio Cuesta, el párroco, que es el que recibió la carta de ellos. De modo sobre 46, por ejemplo. Los archivos parroquiales de Mojácar no pudieron servirles porque el papel fue vendido tras la Guerra Civil.
en el archivo municipal y desde entonces, con casualidad sorprendente, falta el tomo que corresponde al año de la búsqueda. A partir de tan inesperada visita, el Ministerio Español de la Gobernación se interesa en la figura del niño emigrado a América con su madre y autoriza a la revista cinematográfica Primer Plano a preguntarse: ¿Walt Disney, nacido en Mojácar? ¿José Guirao Zamora y Walter Elias Disney son la misma persona? Un dato es clave para afirmarlo. En los Estados Unidos no existe ninguna partida de nacimiento a nombre del que fuera llamado Walt Disney. Su nombre es José Guirao Zamora. Claro, las partidas no se dieron porque en la guerra se quemó el archivo de parroquial y además también el ayuntamiento desapareció porque vendieron el papel a unas imprentas de Almería. Esta vieja Mojácar de hace más de 50 años, viva en este bellísimo documento de calles de mujeres con cántaro a la cabeza, guarda el secreto a voces de las leyendas de Walt Disney. Esta charla con Jacinto, exalcalde de Mojácar durante 18 años, puede ser un poquito esclarecedora, pero les vamos a dar muchos más datos. Están con nosotros Eduardo Soler y Penélope García. Eduardo Soler es director del documental Disney a través del espejo y Penélope, ayudante de producción del mismo trabajo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Penélope? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, fantasía, realidad, como la canción de Alex Ubago, ficción, realidad, leyenda urbana. ¿Es Walt Disney de Mojácar? Bueno, pues eso es lo que dice el pueblo de Mojácar, ¿no? Y lo que el documental trata de buscar la verdad, ¿no? En ese sentido. Los biógrafos oficiales sitúan a Walt Disney o un tal Walter Disney, ¿no? Imagino que se llamaría Walter Disney, ¿no? Sí. También vaya nombre. Walter Disney en un día de en la ciudad de Chicago en 1901, el 5 de diciembre. Sí. Pero otros dicen Que nació en Mojácar. que nació en Mojácar. Y además lo corrobora también otra especie de leyenda, porque no se sabe si es historia o no, donde 3 reyes magos, 4 dicen otros, 2 dicen otros, reyes magos del FBI, de la CIA, no se sabe, aparecen por Mojácar en busca de papeles, Eduardo. Efectivamente, bueno, eso es lo que cuenta el pueblo de Mojácar. Hay personas que hablan del FBI, hay personas que hablan de la CIA, hay gente que se refiere a la compañía. Lo que sí es cierto es que hay gente en el pueblo de Mojácar que dice que sus abuelos, sus padres, les han contado esa historia y que lo han mamado desde pequeñitos, ¿no? ¿Qué buscan estos hombres? Pues estos hombres llegan a Mojácar, digamos que en 1940 más o menos, y van a buscar, digamos, la partida de nacimiento de un tal José Guirao. Entonces, Penélope, se van a la iglesia a buscarlo, ¿no? Sí, bueno, a buscar la partida, ¿no? Acuden a la iglesia, Pero ahí no encuentran nada. acuden al registro, no aparece nada, o eso es lo que cuentan, ¿no? Digamos que llegan al registro, digamos que en la actualidad en las hojas de registro no aparece ningún José Guirao Zamora, ¿no? Pero con todo y con eso también se acercan al ayuntamiento y da la sensación de que por el tiempo precisamente el tiempo vivido y el poco dinerito, el ayuntamiento ha vendido todo el registro de un montón de años a una imprenta en Almería. No existe tampoco ningún registro del tal José Guirao. Curiosamente, José Guirao o Walt Disney, o José Guirao y Walt Disney. De eso va también Disney a través del espejo. Efectivamente. ¿Cómo ha resultado este documental? Pues es un documental que estamos todavía en fase tanto de rodaje, hemos empezado ya a montar, pero todavía nos falta cosas por grabar tanto en Estados Unidos como en España. Digamos que el documental trata de dividirse en las dos versiones, digamos que dividimos en dos el documental y contamos por un lado la versión oficial de Estados Unidos, acudimos a Los Ángeles, acudimos a Chicago, acudimos a Nueva York, a diferentes sitios donde seguimos la pista de Walt Disney, y por otro lado la otra parte del documental pues cuenta la otra versión no tan oficial, esa leyenda que desde 1940 se lleva respirando, ¿no? Penélope, como ayudante de la producción, ¿te está resultando muy difícil encontrar material donde basarte para poder trabajar en este documental? ¿O la gente
la gente tiene recuerdos, es decir, la gente dice, hombre, me acuerdo yo de Pepe Guirao, hombre, joder, porque era un chaval estupendo, ya pintaba Mickey Mouse y eso, no, de eso no te dicen nada. No, es muy complicado verificar todas estas historias, cada uno cuenta, y además es todo como los pueblos, los dichos y diretes, que todo va cambiando, Sí. cada uno va inventándose la historia como... Sí. Ahí empiezan las leyendas, ¿no? Claro, entonces, bueno, hay gente que está como súper segura de sí misma, de que, vamos, como si lo hubiera conocido y hubiera comido con él, pero ahora hay que verificar todo. Es que, claro, es curioso, claro, uno imagina, no, o sea, si el chaval ya despuntaba, se inventó un ratón con las orejas muy grandes y tal, que se llama Manolo, ¿no? Pues no, eso no hay. No. Pero, ¿por qué habéis hecho este documental? Es que erais fans de Disney, también tiene su punto fan esto, ¿no? Yo creo que hemos sido una generación que hemos crecido y hemos nacido y nos hemos culturizado con los dibujos de Disney, ¿no? Claro. Y para mí, cuando me llega este proyecto y me dicen, vamos a investigar los orígenes de Walt Disney, ya es alucinante. Te pone seguro, vamos. Claro, por supuesto. No, y Tito te hace ver esa pasión por la niñez y todo esto, o sea, Tito es un hombre muy... Vamos a continuar con esta historia. Les estamos contando precisamente esa bifurcación, o por lo menos esa dicotomía. Lo que podemos hablar de Walt Disney, genio americano, o José Guirao Zamora, niño de Mojácar, que emigró y llegó hasta allí. Y fíjense ustedes lo que ha podido llegar a ser. Lo vemos inmediatamente. Cuando el conocido artista visitó España y a Dalí se le preguntó, ¿es usted nacido en Mojácar, en España? Y el dibujante se limitó a contestar, puede ser, quién sabe. Muchas razones hay para que el imperio Disney nunca haya dado certificación ni posibilidades de confirmación al sorprendente hallazgo, pero se sabe que aquellos 3 enviados de Hollywood buscaban las partidas de nacimiento y de bautismo en los archivos de Mojácar para el matrimonio católico de Walt Disney. La segunda leyenda cuenta de la criogenización del cadáver del artista, es decir, de su congelación en una profunda cueva de una clínica americana en un ataúd de hielo. Nunca existió tal congelación del cuerpo y la tumba del maestro dibujante es una realidad visible. La magia del cine y la magia de la vida, como en una superproducción de la multinacional Disney español y Disney enterrado como el común de los mortales. Las dos grandes verdades, las dos grandes mentiras. Son imágenes de la visita de Walt Disney a Cadaqués, a la casa de Dalí precisamente, Eduardo, para montar los decorados y aquella maravilla que iba a ser la peli Destino, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es una película de animación. Digamos que Dalí viaja a Estados Unidos, donde conoce en el rodaje de Spellbound de Hitchcock a Walt Disney, y se unen los dos en un proyecto en conjunto que terminan desarrollando tanto en la compañía en Los Ángeles y luego en Cadaqués. Una película inacabada. Una película inacabada, bueno, está acabada, se acabó hace un par de años, 2, 3 años, se estrenó en Venecia por un chaval que se hizo un cortometraje al final, pero ellos no la terminaron. Digamos que Walt Disney no la terminó de ver, no entendía demasiado el surrealismo de Dalí y no confió en él, ¿no? De todas formas, toda esta historia, tendréis que convenir conmigo, que es un tanto surrealista. O sea, que nosotros... Es completamente surrealista. Digamos, aquí, bueno, es que resulta que Walt Disney pues se llamaba José Guirao, a lo mejor, ¿no? Quizá, pero también lo corrobora una de las leyendas que vienen precisamente de la visita a Cadaqués cuando ve a Dalí, porque le preguntan los periodistas, oiga, ¿es verdad que usted nació en Mojácar? Y él responde ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Él dice que, bueno, que la única testimonio que hay es que él contesta como que le han confundido con un trabajador suyo que se llamaba José Guirao, que trabajaba en la compañía de Walt Disney. Como dibujante. Y como dibujante, como animador, y sale un poco esquivo de allí, ¿no? Pero luego no hay ningún trabajador en la compañía que se llame José Guirao. Exacto. La frase ¿es usted nacido en Mojácar? Y él responde, puede ser, quién sabe. Claro, sobre estas cosas. Sabe mucho sobre esto, antes lo habéis nombrado, Tito del Amo, ¿no? Tito del Amo vive allí en Mojácar, ¿no? Vive allí. Y es un poco también el animador sociocultural de su historia. Sí. ¿Cómo es? A mí me parece una persona espléndida, no sé, porque ¿cuántos años tiene Tito?
Tiene ya 60 y tantos. Y ese espíritu que tiene y por investigar todo, y porque lleva muchísimos años investigando esto, o sea, que esa ilusión que tiene por las cosas, por descubrir su verdad, y no sé, me parece una persona excelente. Tito vive un poco la vida paralela a Walt Disney porque nace justo enfrente de la casa de Walt Disney. Su familia Walt Disney Guirao. Sí, sin querer. No. De Walt Disney. De Walt Disney en Los Ángeles. O sea, Tito del Amo nace en Los Ángeles, justo enfrente de la casa de Walt Disney. Sus familias son amigas. De hecho, a la madre de Walt Disney, a Lillian, la llamaba tía Lillian. Y por causas del destino viene a Mojácar y se encuentra con toda esta historia y al principio no se la cree y le parece que es completamente surrealista. Desde luego es que es algo en la vida de uno que tiene que chocar, ¿no? Sí. Dice, parece que esto es una auténtica predestinación. ¿Cuándo vamos a ver Disney a través del espejo? Bueno, todavía estamos en rodaje, como he dicho antes, no me pongáis caras. Pero yo creo que para después del verano, una cosa así. Se pretende. Y ahora, dime una cosa, Eduardo. ¿Walt Disney está hibernado? No, bueno, eso es otro de los mitos, otra de las leyendas que se ha contado sobre Walt Disney, no tiene nada que ver. Nosotros cuando estuvimos en Los Ángeles visitamos la tumba de Walt Disney, está allí en el cementerio, en un cementerio precioso, y todo el tema este de que está congelado nace a raíz de un hecho que contamos en el documental, que a través de la prensa se empiezan a hablar de cámaras de criogenización, de investigación, y digamos que alguien, no se sabe quién, digamos que se inventa la historia de que Walt Disney está congelado, y es completamente mentira. Total, a mí lo que me gustaría ahora mismo es que alguien me dijera, pues sí, mire usted, Walt Disney era de Mojácar, y yo vería, fíjate si hemos visto de pequeños cerca a Mickey, a Minnie, a Pluto, a Goofy, y que encima fueran españoles, ¿te imaginas? Sería un pelotazo, ¿no? Sí, bueno, es lo que dicen muchos, ¿no? Que la fisionomía tanto de Walt Disney es el típico mojaquero con su bigote y su historia, ¿no? Sí. Walt Disney mojaquero, no está mal como historia. No sé si será historia, ficción, leyenda, pero ¿quién les dice a ustedes que cualquier cosa en nuestra vida no tiene una parte de cada una de ellas, sin duda? Penélope, Eduardo, muchísima suerte para el documental. Muchas gracias. Mucha suerte en vuestra vida cinematográfica y ojalá nos volvamos a juntar a charlar de cosas, sobre todo el día en que venga la familia de Walt Disney a conocer a su gente en Mojácar. Sería estupendo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Nosotros, si les parece, nos vamos a ir rápidamente a nuestra crónica negra. La señora García es muy desconfiada. Compró un paquete pequeño de Brala. Quería hacer la prueba definitiva, pero en la tienda. La señora García se llevó 2 paquetes grandes de Brala. Arrancamos nuestra crónica negra con un día, una fecha, el 2 de agosto de 1906. Había, según dicen, según cuentan, calma chicha en las costas cercanas al Cabo de Palos. Sin embargo, allí se produjo la mayor tragedia civil en las costas de España, lo que se conoce como el naufragio del Titanic español, el naufragio del Sirio. El Sirio, barco italiano que para América iba, se hundió el 4 de agosto de 1906 en el Bajo de la Hormiga. Esta coplilla, conocida en Cartagena, resume el naufragio del Sirio, la mayor tragedia civil de las costas españolas. El transatlántico de vapor de 7.000 toneladas de peso, perteneciente a la Compañía General de Navegación Italiana La Veloce de Génova, realizaba un viaje ordinario desde su puerto de destino hasta América, cuando se hundió por causas desconocidas frente a las costas de Cabo de Palos. El barco, de 115 metros de eslora y una elegante silueta, transportaba casi 900 personas, aunque las cifras oficiales se ignoran. En aquel tiempo, los europeos emigraban a América para buscar un futuro mejor y cuentan que buena parte del pasaje embarcaba de forma irregular, de modo que no estaban contabilizados todos los viajeros. De lo que sí hay constancia es de que el barco partió de Génova el 2 de agosto de 1906. Al día siguiente atracó en Barcelona, donde embarcó un buen número de pasajeros y desde allí tenía previsto parar en otros puertos españoles como Águilas, Almería o Málaga. También se pudo saber que de manera ilegal el barco paró en algún punto de la costa valenciana para recoger a un número indeterminado de personas que viajaban sin billete, tras haber pagado al capitán 100 pesetas de la época.
Y es que el capitán es parte primordial en esta historia porque han circulado decenas de versiones sobre lo que verdaderamente ocurrió. Giuseppe Piccone, de 68 años y con 46 años de experiencia en la navegación mercante, era uno de los capitanes más veteranos de la compañía. Llevaba en ella casi 26 años y también iba a ser su último viaje como capitán de un buque, ya que estaba próxima su jubilación. El 4 de agosto de 1906, el Sirio se encontraba navegando a unas 3 millas de Cabo de Palos, cerca de los islotes conocidos como Islas Hormigas, en un mar completamente en calma, la visibilidad perfecta, a toda máquina y con rumbo al puerto de Águilas. La cubierta se encontraba llena de pasajeros de tercera clase que intentaban pasar las horas de calor bajo la sombra de unos enormes toldos que la tripulación había colocado estratégicamente para proteger del sol y del sofocante calor que reinaba. En las bodegas viajaban los inmigrantes ilegales y el aire era irrespirable, mientras que los pasajeros de primera y de segunda clase descansaban en sus lujosos camarotes. Una de las versiones señala que el capitán Piccone aceleró el barco frente a la costa murciana para recuperar el tiempo que había perdido un poco más al norte. Nadie se explicó en su momento cómo pudo naufragar el Sirio en un día de espléndida calma y cómo era posible que el capitán desconociese la existencia de los llamados bajos de las hormigas que recogían las cartas marítimas de la época. Así que las leyendas hablan de un exceso de imprudencia o de un exceso de alcohol. Pues lo mejor es que les presentemos a las personas que más saben de esto. A mí siempre me gusta hablar con autoridades en la materia. Además, me da mucho gusto que Miguel Ángel García Gallego esté en el tiempo vivido, porque tiene también su tiempecico vivido con el Primitivo Pérez, que son, además de amigos y residentes en esta región, autores del documental El naufragio del Sirio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Qué placer teneros aquí, de verdad, los buenos amigos, ¿no? El placer es mutuo. No me vas a enseñar nunca a bucear, pero bueno, así no, es mi ya vida. ves que la última vez que quedamos en firme, la última vez que nos vimos en la entrega de tu premio de la estación náutica. Es verdad. Y bueno, realmente yo aprovecharía el hecho de tener amigos raros que tienen infraestructuras de buceo en uno de los mejores lugares de buceo de Europa, que es Murcia y Cabo de Palos. ¿Qué razón tienes? Yo sé que lo vas a hacer. Y qué gandul soy, ¿eh? Sí. Y qué gandul soy. Andas liado, simplemente. Vamos a hablar del Sirio, porque le llamamos el Titanic español, le llamamos la mayor tragedia de nuestras costas, pero realmente aquel 2 de agosto de 1906 tuvo que ser algo tremendo, ¿no? Sí, no es en absoluto excesivo este apelativo de Titanic del Mediterráneo, porque tanto el Sirio como el Titanic, cuya tragedia ocurrió muy poco después, en 1917, cambiaron literal y radicalmente la legislación de ese movimiento migratorio increíble que se produjo en esa época, a principios del siglo XX, entre Europa y América. Porque entonces este tipo de transatlánticos, que estamos hablando de 7.000 toneladas, de 900 pasajeros dentro, sí, prácticamente era como un autobús, ¿no? Iba recorriendo el Mediterráneo recogiendo gente. No solo era un autobús, era un avión. No existían aviones, todo iba por el mar. Y estamos hablando de un barco capaz de transportar, el Sirio era capaz de transportar 1.800 pasajeros. Es un barco que había hecho más de 100 veces la misma singladura y que era un barco legendario de la Compañía General de Navegación Italiana. Quiero decirte, sencillamente el Sirio, precisamente ahora, el último gran libro editado en América sobre el Titanic, en la contratapa hace una selección de las mayores tragedias de la historia de la humanidad en el mar, las más significativas, y está el Sirio naturalmente. Está claro. Así que es un barco y es lo que más se parece a una leyenda marítima de Murcia, pero que tiene una gran significación en el contexto general de la historia de los grandes naufragios en el mundo. Primitivo, el Sirio, como decíamos, era un transatlántico grande, pero aquel día de agosto la mar estaba absolutamente en calma, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas, digamos, de las incógnitas que están sin despejar es el por qué se produjo la tragedia, ¿no? Porque realmente el capitán Piccone era un hombre muy experimentado, había hecho esa ruta muchas veces. Sí. Y no hay, la mar estaba tranquila, no hay ninguna explicación, digamos... el barco choca contra los bajos de las hormigas, ¿no?
Sí, efectivamente. Porque, entonces las cartas náuticas no especificaban que, sí, que había parece allí ser uno. que sí estaba recogido en las cartas náuticas. Por O sea, eso. el capitán a posteriori argumentó que la brújula, ¿no? Una de las cosas que dijo en el juicio es que la brújula se había desviado por cuestiones de las minas de Cartagena, ¿no? Pero bueno, esas son cosas realmente que no tienen ninguna... También hay otras leyendas urbanas que lo ponen cerca no de la brújula, sino de la etiqueta de Anís el Mono, vamos. Sí, también, y también dicen que bueno que si se habían robado la caja y fue un poco menos que un naufragio provocado, ¿no? O sea, dentro de la confusión del naufragio, pues que se disimulara lo que había allí del robo y tal. Pero bueno, yo creo que eso... Yo quiero exponer mi teoría, aunque es real, aunque bueno, hemos trabajado conjuntamente y lo que él dice es simplemente apuntarse a un hecho, ¿no? A una incógnita actual. Yo creo que es más simple que todo eso. ¿Sabes? El problema es que hay pocos lugares en el Mediterráneo tan peligrosos como los bajos de las Islas Hormigas de Cabo de Palos, porque el problema no es que esté el gran faro de 1865 que avisa del peligro, es que después están los bajos, que son verdaderas botellas de champán rocosa sumergidas e intermitentemente hasta 4 o 5 kilómetros fuera de la costa. Entonces te emerge la Hormiga, que tiene un pequeño faro, pero entonces todavía más en mar abierto, en un territorio en el que está en 100 metros de agua y el barco se mueve y está en 2000 metros de profundidad, tienes una piedra esperándote a 3 metros de la superficie. Y en esa piedra hay la mayor concentración de transatlánticos hundidos por impacto con una piedra de todo el Mediterráneo. ¿Os parece que hay 5 grandes barcos alrededor de la piedra, ¿sabes? ¿Lo vemos en imágenes? Sí, eso sería ideal, sin duda como apoyo. Vamos a verlo inmediatamente. El caso es que el oficial de guardia, inquieto por la proximidad de la isla y de su conocido escollo submarino, advirtió al capitán, pero en ese instante una tremenda sacudida y el enorme estruendo de una explosión no dejaron tiempo para reaccionar. En unos segundos, decenas de pasajeros murieron aplastados en las bodegas cuando el Sirio elevó su proa al cielo. Otros cientos trataban de huir entre gritos de pánico, se arrojaban al agua intentando salvarse o buscaban con desesperación los buques salvavidas. La nula honra del capitán quedó al descubierto cuando, junto a un grupo de oficiales, cogió uno de esos botes y abandonó el barco a su suerte y con él a cientos de pasajeros. Era una clara tarde de sábado y desde la costa de Cabo de Palos varios barcos vieron el espectáculo. De inmediato el mercante María Luisa y algunos pequeños veleros se dirigieron al lugar de la tragedia para intentar ayudar a las víctimas. Decenas de ellas fueron rescatadas, pero cientos murieron y así, durante semanas, iban llegando a las playas vecinas de Torrevieja y de Cartagena los cadáveres mutilados. El pescador alicantino Vicente Buigués, patrón del joven Miguel, se convirtió en todo un héroe al conseguir socorrer a muchos de los pasajeros del Sirio, aun a riesgo de su vida. Unas semanas después, el Sirio se partía en 3 trozos que desde entonces reposan a los lados del Bajo de las Hormigas, acompañando en este gran cementerio submarino a los restos de otros 2 naufragios, el del North America y el del Minerva, hundidos a finales del siglo XIX. Y hasta allí han bajado cientos de submarinistas a lo largo de estos años que se han sentido un poco protagonistas de esta historia terrible, la del Titanic español. Nada como las imágenes de vuestro documental, Primitivo y Miguel Ángel, para poder ver claramente el sitio del que estamos hablando y la zona donde el Sirio naufragó. Han sido 10 años de documentación lo que habéis tardado y 3 años, además, para realizarlo. Ha sido un currículum. Sí, es un trabajo muy arduo. O sea, bueno, yo tengo que decir que realmente la idea original de abordar el trabajo fue de Miguel Ángel, y cuando me contó un poco la historia del Sirio y yo ya me metí a bucear también en ella, pues sí, fue fantástico, ¿no? El tener la oportunidad de poder tratar este tema, que es maravilloso no solo para un documental, sino incluso para un largometraje, ¿no? Sin duda. Se tuvieron que vivir muchas anécdotas, muchas historias, lógicamente, pequeñas y grandes tragedias, y muchas de ellas acabaron con la vida de muchas personas. Pero, ¿cuánta gente se cuenta? Porque no se sabe si
si el pasaje era el que, el que decían, ¿no? Pero ¿cuánta gente se calcula que llegó a morir? Pero hay dos datos fundamentales, ¿no? Que la Lloyd, compañía aseguradora del buque, habla de 440 personas, y lo que se sabe por una investigación hecha por otra persona muy importante en este trabajo, que es Luis Miguel Pérez Adrián, coautor conmigo del libro del Sirio y concretamente del texto. Gracias. Es lo menos que merece este libro en su centenario. Creo que es algo que hemos una leyenda que yo he heredado de mis abuelos, y la verdad es que para mí se le debía mucho a mucha gente y había que rescatar ese mundo. Ha sido un placer colaborar en esa historia de la Tierra, ¿no? Riquísimo libro, precioso, muy bien documentado y desde luego una auténtica joya, vamos. Tengo que decirte que además la edición está a punto de terminarse y bueno, es una satisfacción realmente. Estoy seguro que cuando se termine se habla de traducirlo, porque sabes que la tragedia afecta mucho a Italia. Por supuesto. Hay interés en traducirlo en italiano y en inglés, y seguro que vamos a ver más ediciones. Yo quiero rematarte el tema del accidente en sí. Durante mucho tiempo y de manera totalmente intrascendente yo he mantenido la teoría de que el gran problema es que el faro de Cabo de Palos no debería estar donde está. El faro de Cabo de Palos, que estamos hablando de 1865, el tiempo de nada menos que de la reina Isabel, se hizo la carretera para hacer ese faro forzado por la navegación europea, que decía que tenéis que poner aquí algo que realmente no nos haga... la cantidad de naufragios que había. Eso tenía que ser un faro de roca, como ocurre, tú sabes, en Normandía, en Escocia, estos pequeños islotes donde emerge un gran faro que se asiste por helicóptero, etcétera, ¿no? Un momento. En la Hormiga pequeña tendría que estar ese faro. Quieto. Te voy a dejar ahí para que me lo desenlaces inmediatamente, ¿no? Deja un poquito ahí el punto suspensivo. Estupendo, Estamos hablando del... Es que Miguel Ángel lo quiere contar todo, me encanta esa vehemencia con la que hace las cosas y efectivamente con la que cuenta, como a él le contaron, lo que es su tiempo vivido. Nos vamos inmediatamente a publicidad, pero volvemos enseguida y desenlazamos este tema. Nos quedábamos con el naufragio del Sirio y con una relocalización del faro. Miguel Ángel, ¿por qué tú crees que el problema está en que el faro no está bien situado? No, pero no lo digo yo. Afortunadamente ahora ha habido una gran publicación de faros españoles y de faros europeos, y la conclusión de los técnicos que analizan ahora la posición del faro de Cabo de Palos es que entonces las arcas nacionales estaban verdaderamente escasas, pero me suena. Sí, te suena, sí. Entonces, como ahora, y en realidad eso tenía que ser un faro de roca, porque tú imagínate que yo, por ejemplo, tengo una casa delante, la primera delante del faro de Cabo de Palos, y cuando se mete niebla, la única cosa que me dice que allí hay peligro es un sonido. Pero es que tú estás por el pequeño faro de la Hormiga, faro automático, porque en su día hubo un farero y su familia que murió porque un levante destruyó la casa y los ahogó a todos, y ahí, si tuvieras un faro ahí, todavía el peligro del impacto de las cosas con las que impacta el Sirio, como has dicho tú antes, el bajo de fuera, todavía está real. Y a día de hoy, a veces cuando buceamos, yo veo pasar barcos de gran calado que realmente tienen posibilidad de impacto, porque el problema de ahora es como pasa con el Internet. Si tienes Internet ya lo sabes todo, y ahora con el GPS pues ya te contará algo. Pero claro, realmente el riesgo sigue siendo todavía real. Luego está la verdad. Por cierto, ¿cómo era aquella Cartagena de 1906, Primitivo? Pues bueno, era pues una ciudad muy familiar, digamos, ¿no? O sea, de hecho... Muy militar. Y muy militar, probablemente. Es que hablábamos de las minas que protegían a Cartagena. Hombre, lo que sí puedo decir es que se relata con bastante detalle en el documental, es que la magnífica reacción que tuvo la gente de Cartagena, ¿no? Es decir, hubo muchos huérfanos y que inmediatamente fueron acogidos por familias. Las familias de náufragos que se salvaron también fueron acogidos en casas particulares. Hubo donativos. ¿Cuántas nacionalidades había entre los desaparecidos, ahogados en el Sirio? ¿Se sabe? Bueno, ¿había gente de todo el mundo? Había gente, fundamentalmente gente de toda Europa. Emigrantes. Claro, porque ten en cuenta que era un barco que iba de Génova, hacía escala en Barcelona, Cádiz, luego hacía escala en Brasil y por último llegaba a Argentina. Entonces, hay un personaje que a mí me gustaría resaltar, que es Vicente Buigues, ¿no? El patrón del barco, el joven Miguel, ¿no? Sí. Este hombre que terminó siendo condecorado porque fue uno de los pescadores que rápidamente atendió, ¿no? Sí. La portada del libro es importante decirlo, no es ninguna fantasía, es la portada del Dominico del Corriere della Sera, que era y continúa siendo el dominical más importante de Italia,
hablando de de la Sirio. portada del periódico. La portada auténtica del día concreto del accidente. Y ahí vemos el extraordinario cómo Vicente se jugó la vida. Había otros barcos como el Marie-Louise francés que no se atrevían a acercarse porque realmente pensaban que podían hundirse con el barco si se aproximaban a él. El barco se arrancó y estallaron las calderas, etcétera, pero Vicente Buigues, con ese barco increíble, con el que navegaba nada menos que a Cuba, a por azúcar, y llevando sal a cambio y a toda la costa de... Imagínate, este hombre que jamás, cuando lo recibió el rey en Madrid y la autoridad en Cartagena, nunca se puso unos zapatos, siempre iba descalzo, llegó a ser el gestor de las salinas de Calpe, de Torrevieja, de Santa Pola y de Cabo de Palos. Un hombre de verdad, Y tuvo lo que le faltó a Picconi, organización, ideas claras, mujeres y niños primero, sacó un revólver, disparó a gente para decirle, no, tú no, primero un niño, y él salvó, él solo y su primo salvaron a 420 personas, además de 100 y pico que salvaron los pescadores de Cabo de Palos. También cuenta que Piccone no fue el último en salir del barco, ¿no? Bueno, es la otra parte, ¿no? El barco fue expoliado, puedes contarlo tú perfectamente. Sí, no, bueno, parece ser que en la primera andanada de náufragos que llegó a Cabo Palos iba el capitán. Iba él, ¿no? Iba él, ¿no? Pues tú fíjate. Entonces la verdad es que fue muy criticado la acción de Picconi. Ya me contaré, yo lo hubiera criticado si me hubiera pillado. Realmente lo que sí queda claro es que si él hubiera logrado mantener la tranquilidad y el orden dentro del pasaje, se hubiera salvado mucha más gente, porque de hecho el barco no se hundió hasta días después. El barco quedó encallado. Hubo gente que sí es verdad que murió en el primer momento porque una parte del barco quedó sumergida, pero hubo mucha gente que murió realmente por la verdadera batalla campal que se desarrolló en la cubierta e incluso en el agua, ¿no? La mayor tragedia, sin duda, como hemos dicho, la mayor tragedia civil en las costas españolas la tenemos ahí mismo, ahí enfrente, en el Cabo de Palos. Y dos personas, como otras tantas que aman esta tierra, se han dedicado a hurgar, a horadar, a bucear, nunca mejor dicho, en los restos y en la historia del Sirio, de ese 2 de agosto de 1906. Primitivo, Miguel Ángel, un placer que hayáis estado con nosotros. Os voy a mangar el libro, como es normal, ya lo sabéis, ¿no? Naturalmente. Aquí, paletilla. No esperaba menos de ti. Ahora te lo dedicamos. Muchísimas gracias. Y es que lo que pasa es que con estas cosas siempre me ocurre lo mismo. Me crece la barba. Yo necesito hablar con el barbero porque es el mascotilla, que ya sabéis. Si me perdonáis, me voy a ir a la barbería, ¿vale? Yo me voy a la barbería, que Pepe tiene muchas cosas que contarme. Bledine. La señorita tomará potitos Bledine, de vegetales, pescado, carne o fruta. ¿Cómo se crían con Bledine? Crecen sin sentir, fuertes y sanos. Al señor me permito recomendarle harinas Bledine instantáneas. Bledine, Keiko. Toma, toma, toma. Bledine, alimentación completa. Señor Cortés, me quedan 2 raspados a don Miguel y estoy con usted enseguida. Nada, ningún problema. Miguel siempre el primero. Además, he visto, ¿lo conoce usted a don Miguel? Hombre, ¿cómo no lo voy a conocer? Lo conozco y lo admiro. Sí. Oiga. Les he oído lo del Sirio y he oído la referencia que había toros en Cartagena. ¿No vendrían a los toros los del Sirio? Pues lo mismo algunos de los que se ahogaron iban a los toros. ¿Usted sabe algo de eso, señor? Había toros aquel domingo en Cartagena, pero no venían a los toros. Aquellas criaturas iban emigrando a América a ganarse el pan. Y en aquellos toros había algún torero tan importante como el padre de los Bienvenida, al que don Modesto puso el sobrenombre del Papa Negro, porque a Bombita le decían que era el sumo pontífice de los toreros. Y entonces surgió Bienvenida y don Modesto, que era un crítico muy influyente, dijo que en aquellos tiempos que la Compañía de Jesús mandaba mucho, pues el superior de los jesuitas le decían el Papa Negro y que Bienvenida iba a ser el Papa Negro del toreo. Y aquel Bienvenida, que estaba toreando con Lagartijo Chico, que era el sobrino de su tío. ¿Pero uno que era calvo? No, ese era el hermano de Joselito, el gallo. Esa era otra estirpe. Es que había un barbero colega mío que se echaba muchos faroles y decía que había pelado en su momento y era calvo. Era mentira. Posible. Que los barberos se meten en todo. Siga ellos usted con la cosa. Saben de todo. Bueno, pues estaban toreando en Cartagena y llegaban las noticias de que había muchos náufragos, había muchas criaturas damnificadas de aquella desgracia. Y entonces, pues la comisión organizadora de aquella corrida de toros propuso que salieran en el descanso de la corrida con los capotes a recoger el dinero que la gente desde los tendidos iba lanzando.
y se corrió enseguida la noticia de que 2 toreros iban a dar parte de sus honorarios. Y Bienvenida, el Papa Negro, dijo que parte no, los honorarios enteros. Y entonces dio todo el dinero de la corrida. ¿Este era el padre de Bienvenida, de don Antonio? De don Antonio, de Pepote, de Juanito, de todos ellos. De toda la saga, ¿no? Claro. Y entonces lo que hizo los organizadores de aquella corrida de toros, emocionados del gesto que había tenido el torero, buscaron a un amigo joyero y le compraron, que abrió la joyería porque era domingo por la tarde, le compraron una medalla de la Virgen de la Caridad, se la grabaron y por detrás ponía a Bienvenida, Cartagena, gratitud eterna. Y le llevaron esa medalla a la estación de tren que iba a coger el correo para volverse a Madrid. En el tren venían los toreros. No había Mercedes, claro. Y entonces allí le entregaron la medalla y aquello hizo tan honda huella en el Bienvenida Padre que después sus hijos ya debutaron como niños, becerristas aquí en Cartagena y los trajo muchas veces y torearon muchas veces. Y él ya entabló amistad con mucha gente en Cartagena, pero especialmente con el doctor don Eduardo Bonet. Y de esa amistad surgió que Bienvenida le cediera parte de su tesoro, por ejemplo, el toro, la cabeza del toro de su alternativa, que fue en Zaragoza, y la tenía don Eduardo Bonet en Cartagena, y trajes de los Bienvenida niños, que se los cosía y se los cortaba la madre, trajes de luces, y también se los regaló. Todo fue a partir de aquella medalla que le regalaron. Y esa medalla, cuando Bienvenida decae en su carrera taurina y viaja a América, a su madre le deja todas las joyas, todas las alhajas de la familia y solamente le dice: me que llevo la medalla de la Virgen de Cartagena, que es la que me va a proteger. Y él viajó a América ¿Y la protegió? Exactamente, tanto como que llegó a sacar adelante a su familia, a que sus hijos triunfaran, y los mismos hijos contaban que cuando expiró en su lecho de muerte, en la calle de General Mola, estaba abrazado a la medalla de la Virgen de la Caridad. Qué bonita historia. Afeite usted, que no hace nada más que estar ahí, venga con el tole-tole. Sí, a mí lo que me gusta de la barbería es poder hablar con los clientes y pasar un ratito. Esto es una tertulia. Más que un trabajo, sí. ¿Verdad? En el año 1929 el mundo vivió la Gran Depresión, el crack de la economía que tuvo uno de los días más trágicos en el Jueves Negro, el 24 de octubre de aquel año. En España, la ciudad de Barcelona acogió la gran exposición internacional que se ubicó en la montaña de Montjuïc y aquel año nació la primera liga de fútbol. En Bélgica surgió un personaje universal, Tintín, de la mano de Hergé, y la industria americana del cine vivió su primera ceremonia de los Oscars. En el tiempo vivido, lo que nos gusta es, de vez en cuando, y sobre todo prácticamente en estos momentos del programa, sacar la radiografía, o mejor, la fotografía humana del paisaje, del ecosistema humano, de la mancha humana de nuestra región. Es el caso de la familia Galindo, a quien le vamos a agradecer muchísimo que nos haya guardado unas imágenes realmente preciosas. Nos vamos a ir a 1929, época en la que solamente yo y unos cuantos más habíamos nacido, para ver imágenes magníficas de la inauguración del mercado de abastos de Cieza. La memoria cinematográfica de la región de Murcia tiene un documento espectacular. Se trata de esta película, rodada en 35 milímetros en el año 1929, con motivo de la inauguración del mercado de abastos de la ciudad de Cieza. La pieza se la debemos a la familia Galindo, por aquel entonces dueños del cine de la localidad, que decidieron inmortalizar el evento con la producción de esta película emblemática. El film, a pesar de estar rodado en un celuloide a base de nitrato, con el consiguiente riesgo de combustión, ha estado en manos de la familia durante años y han sido las nietas, las hermanas Galindo, las que han hecho posible que el documento vuelva a verse en público. La película tiene un fantástico sabor a ingenuidad, con las imágenes en blanco y negro, en las que los personajes que intervienen en el rodaje se van presentando de forma natural, y en cada fotograma y en cada encuadre podemos reconocer la sociedad de aquel momento. La inauguración de la Plaza de Abastos fue una fiesta para el pueblo de Cieza, y el documento nos da testimonio de una época, de una sociedad rural, aunque esperanzada en el futuro y en el devenir del siglo XX.
Estas imágenes que seguramente a ustedes les han llamado mucho la atención porque no se han visto, ha sido gracias, se mantienen, gracias al tesón, al cariño con que la familia Galindo ha guardado esta película en 35 milímetros y ha posibilitado que este documento se pueda ver, y después más cosas que veremos. Precisamente está con nosotros María Luisa Galindo. ¿Qué tal, María Luisa? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo era su abuelo Antonio Galindo? Un personaje. Un personaje que yo no llegué a conocer, porque paradójicamente, aunque parezca, se casó de 72 años con mi abuela de 20. Ah. Y claro, murió a los 92, cuando mi padre... ¿Qué vista tuvo? Tuvo mucha vista. Ella se dejó a su novio que estaba en la guerra de Cuba y entonces pues se casó con él y tuvo 6 hijos y nada, pues de ahí nos viene. ¿Y ustedes tuvieron esas imágenes que se ruedan de la inauguración del mercado de abastos de Cieza, que son un auténtico documento de cómo era nuestra región en 1929, y lo han guardado, lo han atesorado durante todo ese tiempo hasta que lo hemos podido ver aquí, ¿no? Pues la verdad es que ha sido un problema el atesorarlo, como dice Claro, usted, porque estaba guardado... porque además era nitroglicerina. Claro. Era una película que podía arder en cualquier momento y nosotros lo teníamos allí en su caja de metal y hasta que un día, viéndola, se lo ofrecimos a un cine de allí, un cine de la ciudad de Cieza, y nos dijeron que no se podía visionar porque eso era una bomba. Ya. Hice anduve los pasos para ver si se podía rescatar, porque era un documento precioso. Para restaurarla, claro. Para restaurarla, y entonces pues no fue posible aquí en la comunidad. Y llamé a la Filmoteca Nacional y don Ramón Rubio, que no sé si lo conocerá, que es el director se portó de maravilla. Y restauraron la restauraron, cinta, ¿no? con la condición de que se tenía que quedar el original, porque además eso era una bomba, como ya he dicho, pues se tenía que quedar en las cámaras de la... En las cámaras acorazadas. En las cámaras acorazadas, con un documento notarial que guardamos nosotras. Una película de 1929, rodada en 35 milímetros, donde se inaugura el mercado de abastos de Cieza. Pero aquello no solamente fue una inauguración normal, sino que provocó una auténtica fiesta en Cieza. Y la gente, yo creo que todavía lo recuerda, incluso recuerda la banda sonora de esa película, que era Le Mer, ¿no? El mar, de Charles Trenet, que se suponía que era una canción que estaba en aquella época de moda, ¿no? Sí, por lo visto debe ser, porque yo siempre que la he visionado con esa música, porque la película es muda. Está subtitulada. Sí. Lo que pasa que es que pues nos gustaba mucho ver a los personajes que salían. Ajá. Pero una cosa importante que hay que decir es que la película se rodó el día 3 de mayo, que fue cuando se inauguró la plaza. La plaza se inauguró el día 3 de mayo con una fiesta muy significativa de Cieza, que es el Día de la Cruz, que es cuando suben al Santo Cristo a su ermita. Por cierto, el Santo Cristo que sale en la película es el original, porque luego con la guerra civil lo quemaron. Y entonces, pues es un documento entrañable, entrañable para los ciezanos, porque saber la imagen del Cristo sobreimpresionada en la atalaya, que para nosotros también es un símbolo, porque sin duda, si veníamos de Murcia ya veíamos la atalaya, que estábamos en la casa. Ya estamos en casa. Estamos en casa. ¿Le cree a usted contarme esto? Ilusión. Y emoción, ¿verdad? Sí, emoción y ilusión. Porque yo, aunque ahora prácticamente no voy por Cieza porque las circunstancias familiares me lo impiden, pero me han transmitido mi familia, por parte de mi madre, de mi tía y de mi abuelo materno, mucho amor a lo que es mi tierra, a lo que es el río, como pasa por allí, sí, haciendo ese recodo. ¿Cómo me gusta escucharla? Muchas gracias. Y haciendo ese recodo tan bonito que abraza al pueblo. Exacto, pero cómo me gusta escuchar con el cariño que habla usted de sus cosas y de su familia y de su pueblo. Y luego, está la cosa en el mundo tan rara, ¿verdad? Sí, está un poco rara. La gente no habla bien de nadie. Y lo que pasa es que olvidamos muy pronto. Yo creo que lo que más pasa es que olvidamos muy pronto.
Entonces, el que mi abuelo quisiera tanto al Santo Cristo, que iba todos los días a verlo, lo que es mi abuelo materno, que es el historiador de Cieza, que se llama Ramón María Capdevila. Sí, señor. Que, por cierto, ahora hemos editado el tercer tomo de la historia de Cieza. Y pues le ha hecho muchísimas poesías al Santo Cristo, y el Santo Cristo para nosotros, aunque sin ser el patrón, pues la verdad es que es emblemático. Es un emblema, sin duda. ¿Le parece que sigamos viendo imágenes? ¿Vamos? Pues venga, vamos a seguir viendo imágenes. Gracias a la generosidad y el desinterés de los herederos del patriarca Galindo, tenemos la oportunidad de descubrir a estos ilusionados realizadores, convencidos del futuro del cine, un invento que en aquel momento apenas tenía un cuarto de siglo de vigencia. La película se estrenó en el Cine Galindo, un local que también tiene su historia, porque se edificó en el solar que años antes acogió la Plaza de Toros. La música que acompañó a las imágenes fue la melodía de Le Mer, La Mar, de Charles Trenet, que debía de estar de moda en aquellos tiempos. Pero la cinta, según el informe técnico de la Filmoteca, perdió la banda sonora en los avatares propios de una conservación doméstica, aunque afortunadamente muy eficaz. Queremos destacar el ejemplo de la familia Galindo en el tratamiento de este tesoro fílmico, porque se suma a su generosidad el hecho de haber depositado el documento en el lugar apropiado para que nada se pierda y para que sirva a las generaciones futuras en el conocimiento de lo que hemos sido. La cinta está a buen resguardo en el búnker que Filmoteca Española tiene para el celuloide a base de nitrato. Son las copias de la película las que sirven a los historiadores y divulgadores y que hoy nos han hecho disfrutar. Sin duda un documento, unos documentos absolutamente exquisitos. Estamos hablando con María Luisa Galindo. Y vamos a hablar, y estábamos hablando lógicamente de las circunstancias, de las historias, de los momentos de fe, de los recuerdos, de esas cosas tan hermosas que te unen a tu tierra, porque el que no quiere a lo suyo, la verdad, es que a mí me parece que no solamente no tiene memoria, sino que es un poquito raro en ese sentido, ¿no? La apátrida es un poco raro. Vamos a hablar antes lo hemos dejado al principio, de Antonio Galindo, del empresario, porque a partir de esa película, él tenía una plaza de toros, ¿no? Él tenía una plaza de... ¿Qué pasa ahí? Hay un día de follón, ¿no? Hay un día que la corrida no sale bien. Ajá. Y entonces la gente indignada empieza a tirar a las almohadillas. ¿Qué almohadillas? Lo que en mi pueblo se llama cejones. Eso es para sentarse. Acejones era los ladrillos. Que estaban tirando las piedras. Tirando las piedras. Y mi abuelo salió y dijo, tiradla, que mañana la tiro yo. Un trabajo menos que me vais a quitar. Y efectivamente, al día siguiente... Tiró la plaza de toros. Tiró la plaza de toros y entonces se convirtió en empresario de cine. E hizo un cine allí en aquel solar. En aquel solar. El hasta ahora Cine Galindo. Cine Galindo. Se visionaba y a la gente en Cieza le encantaba verse. Claro. Entre otras cosas porque se veían a sí mismos. Cuando no había televisión. Entonces sale mi madre, sale mi padre, el maestro de la música que le llamábamos, don Luis Gómez Templado, pues sale Antonio Torres, que fue el constructor, que pues, le llamábamos el Pepón, que su hija todavía vive. Y entonces pues salen personajes entrañables, salen las autoridades locales y eclesiales. Exactamente. Y se le da fuerzas vivas, ¿no? Y luego además pues también se ve un poco lo que eran las costumbres de la época. Sin duda. Porque aparte de la diferencia clasista que había en el vestido de unos y otros, cuando salen las señoritas y salen los pobres comiendo, pues también salen los scouts. Los scouts que entonces se llamaban los exploradores. No me diga, que ya estaban por ahí los scouts. Claro, entonces eran los exploradores. Y no sé cómo, usted que sabe tanto, no sabe lo de los exploradores, niños mocosos. No, los exploradores, claro que sí, pero que la canción. Esa no me acuerdo de esa. De esa no me acuerdo. Cántemela un poco, María Luisa. No, yo la... Pues tararéamela un poquillo, a ver. Exploradores, niños mocosos.
Un disparate total. Yo es que fui de la OGE. Es que son posteriores. María Luisa Galindo, no sabe cómo le agradezco que haya venido a traernos estas imágenes, con ellos, con esas imágenes, el legado de su familia, que ha sabido guardar la memoria histórica de una zona, de un pueblo, de una ciudad, y también, como no, de su corazón, ¿no? De su recuerdo y de su fe. Pues yo darle las gracias a don Ramón Rubio, de la Filmoteca Nacional, porque gracias a él se guarda este documento. Y luego, pues, hemos depositado también en la Filmoteca Regional, aquí en Murcia, una copia para que sea un documento que no se pierda, que sea un documento histórico y que sirva para que los jóvenes, pues, sepan sopesar lo que es la historia y lo que es la tradición y lo que es el pueblo y lo que es la vida. Sin duda, que me ha dado mucho gusto verla. Que lo sepa usted. A mí también. Muchos recuerdos a la familia. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Nosotros continuamos. Esto es Su Tiempo. Es el tiempo vivido. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. Qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima. Era evidente, eras feliz, y yo me tuve lástima. Amada mía adúltera, mi gran amor, mi niña mimada, date la vuelta y óyeme, o tú o nada. Amor, no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Yo lo sé todo, ya lo ves. Cierra la puerta y calla. La culpa ha sido mía por no leer en tu mirada. Ven que la noche está muy fría. No quiero que te vayas. Amada mía adúltera, mi gran amor, mi niña mimada, date la vuelta y óyeme, o tú o nada. Amada mía adúltera, mi gran amor, mi niña mimada, date la vuelta y óyeme, o tú
En fin, yo no hago otra cosa que disfrutar. Espérate. Aquí, se me ha clavado la de palo, se me ha clavado la de palo. Muchísimas gracias, gracias, muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Desde luego es que volver a tenerte cuando has sido invitado de la radio, cuando hemos hecho alguna entrevista y hemos podido hablar de tantas cosas y que de pronto estés aquí con Sesión Golfa, con la banda, disfrutando de esto, Pablo, para nosotros es un verdadero placer. Lo que se disfruta realmente es entre amigos y haciendo música y en directo. Desde luego. Pero la cosa no te va a resultar tan fácil, vas a tener que cantar conmigo un poquito. Te vas a escaquear ahora. No, me mola, ¿para qué te voy a decir que no? Porque ya sabes que a los guarros nos gusta la charca. Pablo, ¿cuántos años trabajando en Jesucristo Superstar? Porque hay que contarle a los espectadores que el real, o sea, el que verdaderamente vimos, el que estuvimos viendo durante años, tanto en España como en Hispanoamérica, fue un trabajo que hiciste con Superstar durante un montón de tiempo y que te curraste aquel personaje, aquel papel. Hombre, hicimos aquí en España, como 5 o 6 meses y luego de gira estuvimos como 6 o 7 meses. Lo que pasa es que sí es cierto que, y no lo digo en tono crítico ni recriminatorio, ni mucho menos resentido, pero sí es cierto que en España hay veces que la memoria es frágil. Y digo esto porque de pronto se estrenó aquí en Jesucristo Superstar nuevamente, hace el año pasado me parece que fue. Exacto. Y lo curioso es que los que estaban haciendo Jesucristo Superstar no sabían que lo habíamos hecho. Y hombre, lo habíamos hecho gente que llevábamos ya un cierto tiempo. Pedro Ruiz Blas hacía Judas, dice Jesucristo, y ya te digo, duró bastante tiempo. Sí es cierto que por circunstancias, quizá el que quedó en la memoria, que fue el primero, y además no solamente fue el primero que se hizo, sino el primer musical que yo vi fue el de Camilo. Exacto. Y además que estaba fantástico. O sea, hay que decir, lo que pasa es que sí es cierto, como te decía antes, que quizás es recriminable un poco la fragilidad de memoria. Este es un país, diríamos... Caín era de aquí, ¿no? Sí, bueno, de aquí había varios, Caín y Abel, pero lo que pasa es que está todavía un poco confuso quién es Caín y quién es Abel. Abel es que cobró una subvención y creo que no, pero que Caín era de aquí. El punto de países como Estados Unidos, Francia, por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de artistas como Johnny Hallyday, artistas tremendos, que los mantienen, los miman, los cuidan. En Estados Unidos siempre hay un artista que lleva 40 años en escena y tiene su espectáculo en Las Vegas. Inglaterra, Italia, Holanda, y aquí parece que queremos Bélgica. Subirlos para ver cómo caen. Bueno, yo no quiero ser crítico en principio porque sería una cuestión muy arriesgada, pero yo creo que hay un momento determinado en la historia de la música española en donde de pronto se genera todo esto. Surge un nuevo movimiento, que es lo de la movida. Sí. Y que como todos los sitios, en Inglaterra surgen los punkis y surge... Lo que pasa es que siempre ha habido una cierta interrelación entre los diferentes grupos, pero se iban intermezclando. Quiero decir, de Mothers of the Invention podían trabajar con Clapton sin ningún tipo de problema. Claro. Y aquí en España quizá el movimiento de la movida fue unido no solamente ya desde un punto de vista musical, sino cultural, reivindicativo, social. Apartó artistas. Y, sí, porque fue muy destructivo, yo creo, con el resto de las cosas, porque desapareció casi todo lo que había en aquel momento. No te hablo ya de los cantautores, que llenaban primero los estadios y luego no iba nadie a verlos. Es curioso, ¿eh? Sí, eso es una cosa curiosa, porque había gente que de pronto estaban, pues eso, como tú decías, conciertos que había muchísima gente esperando a ver lo que decían. Con guitarra pelada. Sí, y luego de pronto desapareció todo esto. No sé por qué, porque ya te digo que no es bueno un país, y no lo digo personalmente por mí, lo digo por infinidad de gente, José María Guzmán, Pedro Ruiz Blas, mucha gente que de pronto que ha dedicado toda su vida a la música. Exacto. El primer disco lo grabé con 17 años con grupos. Que grababa, no, hace un poco de tiempo. Sí, más canas, bueno, algunos momentos de felicidad, algún que otro desengaño, pero en fin, lo natural, ¿no? Pero que sí es cierto que yo creo que un país se compone por recordar básicamente todo lo que ha ocurrido. Por eso estamos aquí en el tiempo vivido, precisamente. Claro. Bueno, ¿qué? ¿Ya que me has animado? Yo me he vuelto loco ya. Un gavilano paloma. Oye, un gavilano paloma. Madre mía, amigo, o tú o nada, muchas gavilano. Gracias aquí a los Sesión Golfa. Muchas gracias. Tremendos músicos, donde los hay aquí de la tierra, de la tierra, que son los músicos fantásticos de nuestro programa. Gavilano paloma. Venga, fíjate. Mamá. Por fin puedo cantar con Pablo Gavilano Paloma. Cuando queráis. Venga, gracias, Pablo. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual.
algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, el pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma. Cremallera de tu vestido, y tú no me dejaste hablar, solamente suspirabas, me necesito. Abrázame más fuerte y más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre tus brazos y dije estate quieta, por favor.